Ya chiquillos, vamos ahora con lenguaje. El objetivo de las clases es recordar las características de los personajes, causa y efecto. Esto ya lo habíamos visto en algunas guías anteriores. Escribir, editar un diario de vida y una noticia. La fecha es del 3 al 14 de agosto. Empecemos con el diario de vida, que esto no lo habíamos visto. El diario de vida es un texto informativo. ¿Ya? Se parece mucho a cuando uno escribe una carta. No tiene la misma estructura, pero se parece mucho a que es algo muy personal. Se escribe este diario de vida para anotar cosas importantes que han pasado en tu vida, experiencias, secretos, situaciones, momentos que forman parte de tu vida cotidiana y que te afectan en tu diario vivir. Es importante que trates de ver cuando escribes un diario de vida como que son tus propios pensamientos pero escritos en un papel, ¿ya? Obviamente tus pensamientos no son perfectamente organizados, no tienen una estructura fija, ¿ya? No tienen una puntuación adecuada. Cuando tú piensas, no estás pensando en poner un punto, una coma, que te faltó el acento. Tú piensas solamente, tú tienes emociones, ¿ya? Igualmente pasa con el diario de vida, ¿ya? Hay que tratar de ser creativo. Algunas personas escriben poemas como un diario de vida, ¿ya? Guiones, listas, escritura de conciencia, ¿ya? Escritura de conciencia quiere decir que es lo que tu conciencia te está diciendo que tú escribas. Las características. En el diario de vida se escriben cosas que te pasan a ti, hechos que te han afectado. Cuando tú reflexionas, cuando tú piensas en algo mucho tiempo, estás reflexionando acerca de eso, también lo puedes escribir. También pueden plantearse como un lugar donde expresar o desahogar tus sentimientos. Lo puedes utilizar si no tienen, de repente, hay personas que no tienen ningún amigo, usan el diario de vida para desahogarse sobre las cosas que le pasan. Algunos diarios de vida que se han popularizado, que quiere decir que son famosos, es el diario de Ana Frank, que es la guía que estábamos viendo nosotros. Pasemos ahora a la noticia. El objetivo de la noticia es relatar un hecho o un suceso que haya ocurrido, ¿ya? Que es de importancia para el público. No podemos poner en una noticia algo que nos importe solo a nosotros, sino que tiene que importar a la mayoría de las personas, tiene que ser atractivo para las personas, ¿no? Importante que tenemos nosotros que responder en una noticia son ciertas preguntas. No podemos escribir una noticia si nosotros no respondemos estas preguntas, ¿ya? Como por ejemplo, la primera, ¿quién era el protagonista de la noticia? ¿Quién? La pregunta ¿quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién participó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es el suceso? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió? No podemos escribir una noticia si no dice cuándo ocurrió este hecho, cuándo ocurrió este acontecimiento. Importante, la fecha, el tiempo, el año. Seguimos. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió el hecho o el acontecimiento? ¿En qué lugar? País, sector, barrio, etcétera. ¿Cómo pasaron las cosas? ¿Cómo pasaron los acontecimientos? ¿En qué circunstancia ocurrieron? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió eso que nosotros estamos leyendo en la noticia? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas que provocaron ese acontecimiento o esa situación? Y por último, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de esa noticia? ¿Para qué? ¿Para qué la estamos escribiendo? Vamos ahora con las partes de la noticia, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de noticia y aquí están dichas sus partes. La primera parte es la epígrafe o el antetítulo. Seguimos con el titular, que está en letra más grande y tiene que ser atractivo a la gente, tiene que decir algo que a la gente le llame la atención. Seguimos con la bajada, el lead o el primer párrafo y el cuerpo de la noticia. El primero es el epígrafe o el titular. Devolvámonos para ver qué es lo que era el epígrafe o el titular. Esa palabra que está arriba. ¿Ve? Epígrafe o titular. ¿Qué es? O antetítulo, perdón. O titular. ¿Qué significa? Tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información. O sea que, en resumidas palabras,
el epígrafe está diciendo qué es lo que vamos a hablar en la noticia, pero en muy poquitas palabras. El otro objetivo que tiene el epígrafe es que tiene que suscitar el interés, tiene que hacer que la gente le llame la atención a la noticia solamente con leer el epígrafe. Y obviamente que invite a leer esa noticia. Sigamos con la bajada. La bajada es la tercera recuadro que está ahí, en ese lugar, acá. Bajada, ¿ves? Donde dice los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Qué es la bajada? Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Se parece un poco a la epígrafe y al titular. ¿Ya? Las primeras tres partes siempre tienen que ser llamativas, llamar la atención al lector. ¿Ya? La tercera, que es la bajada, es una síntesis o un resumen de lo más importante de la noticia. Sigamos con el lead o la entradilla, que también se le dice, que es la cuarta que vemos ahí. Es el primer párrafo, ¿ven? Donde dice un grupo de arqueólogos halló los restos, ¿ven? ¿Qué es lo que es eso? Es el primer párrafo o las primeras líneas que uno escribe de la noticia, ¿ya? Resume lo esencial del hecho. Su redacción responde a las cinco preguntas fundamentales que nosotros vimos recién. En ese primer párrafo nosotros tenemos que responder estas 5 preguntas, que son: ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y por qué? En ese primer párrafo nosotros tenemos que responder esas 5 preguntas. En los párrafos que siguen, que es el cuerpo, ahí podemos responder las otras. Por último, el cuerpo de la noticia, devolvámonos, ahí está el cuerpo de la noticia, que es la noticia que sigue después del primer párrafo. No siempre las noticias, ojo, que no siempre las noticias tienen 2 párrafos solamente, este es un ejemplo. Generalmente tiene un párrafo y tiene otros párrafos que siguen después, y todo el resto de los párrafos vendría siendo el cuerpo de la noticia. En este caso solo hay uno, pero en otras noticias hay más de uno. El cuerpo de la noticia puede ser más o menos largo y agregar más o menos detalles de lo que se dijo en la entradilla o en lead, ¿ya? Cuando consta de varios párrafos, es norma que estos se sucedan siguiendo un orden decreciente de importancia. O sea, desde lo más importante vamos a lo menos importante, entre comillas, que se podría decir, o los detalles de la noticia, ¿ya? Y ello, por esta razón, si los límites del espacio lo exigen, a la hora de componer la página pueden prescindirse de uno o más párrafos empezando por el final, de modo que solo se supriman los datos menos relevantes. Aquí está lo que estaba diciendo recién. Los últimos párrafos de la noticia suelen ser los de menos importancia, que quizás son los que dicen los detalles que no son tan importantes. Por lo tanto, si la persona que va a publicar la noticia te exige a la persona que la hizo que acorte los párrafos, la persona que hizo la noticia puede ir sacando los párrafos desde el final, porque esos los del final no son tan relevantes, por lo tanto los puede ir sacando si es que se produjera eso. Objetividad. La objetividad es muy importante en las noticias. Esto quiere decir que la noticia se tiene que contar tal cual sucedió. No tienen que dar opiniones personales. La persona que escribe la noticia no tiene que dar su opinión. No tiene que ser pensar lo que ella creyó, sino que decir exactamente lo que sucedió. Es importante destacar que el periodista, a cargo de convertir un hecho noticioso reciente en el relato de una noticia, no deberá introducir valoración personal ni hacer ningún tipo de comentario sobre el hecho. El lector quedará libre de esta forma de hacer sus propias reflexiones y llegar a conclusiones personales. Vamos a recordar ahora lo que vimos anteriormente, que era el diario de vida y la noticia, no lo habíamos hablado antes. Lo que vamos a ver ahora es un recordatorio de lo que sí habíamos hablado, pero que viene igualmente en las guías. Características de los personajes, causa-efecto, conector y acentuación. Esto ya lo habíamos visto en guías anteriores, pero se vuelve a repetir en las guías que vamos a ver ahora. Empezamos ahora con los conectores, ¿ya? Los conectores son palabras que pueden unir oraciones. Ya nos sirven para unir dos ideas que deberían ir juntas. Hay 4 tipos de conectores. El primero es el conector de causa-efecto, ¿ya? Que es el conector que te dice a ti
que te ayuda a ti a crear una oración que te diga la causa de algo o el efecto de algo. Ejemplo, ¿por qué? Ese conector te ayuda a ti a escribir la causa de una situación. ¿Por qué? Cuando yo digo por qué es cuando estoy preguntando la causa. Por esa razón, también es un efecto, es un conector de causa. Por lo tanto, por lo tanto y por eso es un conector de efecto que te está que cuando tú escribes esos dos conectores tú vas a decir la consecuencia de lo que ocurrió. El segundo tipo de conector es oposición, ¿ya? La oposición puede ser pero, aunque, por el contrario, sin embargo. Cuando tú ocupas este tipo de conectores, tú vas a escribir en la oración este conector y vas a objetar algo, a decir, a oponer la primera idea, ¿ya? A negar la primera idea. Tercer conector de tiempo. Cuando tú colocas este tipo de conectores, estás hablando en el tiempo real, de cuando están ocurriendo las cosas, los acontecimientos. Cuando tú escribes esto en una oración, vas a escribir en qué momento ocurrió. Ejemplo, después, más tarde, antes, mientras, luego, ¿ya? Y por último, el de adición, que son estos tres, y además también, que es cuando tú vas a agregar otra idea a la que escribiste anteriormente. Si tú escribes la palabra también, después de también, tú vas a agregar otra idea. Vamos a la acentuación. Aquí hay 4 tipos de acentuación, ¿ya? Las palabras que son agudas están acentuadas en la última sílaba. Recuerden que hay palabras que son agudas, graves y esdrújulas que llevan tilde y otras que no llevan tilde según acá, según las terminaciones de sus palabras. ¿Ya? Por ejemplo, las palabras agudas son todas las palabras, tengan o no tengan tilde, que se acentúan en la última sílaba. Ahora, cuando lleva tilde es cuando la palabra termina en NS vocal. Aquí hay 2 ejemplos de las 2 partes. La primera es mamá. En la primera palabra mamá se acentúa en la A, se acentúa en la última sílaba y termina en vocal, por lo tanto se acentúa. En cambio, la segunda palabra también es aguda, pero no se acentúa porque termina en Z, que no es NS vocal. Vamos a la segunda, las palabras graves. Todas las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba. Ahora, solo llevan tildes cuando no terminan en NS vocal. Ejemplo, la palabra lápiz no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, por lo tanto sí lleva tilde. En cambio, la palabra camisa es grave, pero termina en vocal, por lo tanto no lleva tilde. Vamos a las palabras esdrújulas, se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde, da lo mismo cómo termine, si en ese vocal o en otra consonante, da lo mismo. Siempre llevan tilde cuando se acentúan en la antepenúltima sílaba. Igualmente pasa con las palabras sobreesdrújulas que se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba, al igual que las esdrújulas, siempre llevan tilde. Vamos a los adjetivos, también lo habíamos visto, pero estamos recordando. Los adjetivos son todas las palabras que a nosotros nos permiten describir físicamente a las personas, cosas o animales, pero también nos permiten describir psicológicamente, como lo habíamos recordado la vez anterior, que es como dice a continuación, que también indican cualidades. Las cualidades es cuando uno describe las personas psicológicamente. Y por último, la causa-efecto es la causa, que es por qué pasó, y el efecto es qué es lo que pasó, qué pasó después. Vamos a ver las guías ahora, las vamos a revisar, la del 3 al 7 de agosto. Aquí está, como yo les decía recién. Vamos a ver el diario de Ana Frank, que es un diario de vida común y corriente, pero que se ha popularizado porque esta persona escribió un libro con él. Y ese libro se publicó y lo leyó muchas personas. En esta parte tienen que leer el escrito, que es una parte, un fragmento del diario de Ana Frank, como dice arriba, es una parte. ¿Qué significa fragmento? Una parte. No podemos poner el libro entero porque no estaríamos todo el día viéndolo, ¿cierto? Así que ponemos una parte de él. Y responden las preguntas.
¿Por qué Ana escribe un diario de vida? ¿Qué nombre le pone a su diario y por qué? ¿Por qué es tan importante para Ana tener una amiga del alma? Y te pregunta aquí, ¿tú tienes un amigo o amiga del alma? ¿En qué se diferencia de los demás amigos y amigas? Es una pregunta sumamente personal de ustedes. Nadie les puede dar esa respuesta la tienen solo ustedes. Y quizás todos los niños tengan respuestas diferentes porque cuando uno pregunta por una opinión o por alguna experiencia vivida, algo que les haya pasado a uno, siempre las respuestas son distintas. Número 2. Aquí hace una acción. Ana comenzó a escribir su diario. Ustedes me dicen la causa. ¿Por qué Ana? Esa es la pregunta que tienen que hacerse para escribir la causa. ¿Por qué? ¿Por qué Ana comenzó a escribir el diario? Y me escriben la respuesta y donde dice causa. ¿Y qué sucedió? Consecuencia. ¿Qué pasó después? Número 3. Elijan un personaje, cualquiera de los personajes que Ana describió en su diario, y escriben al menos 3 adjetivos de él. Pueden ser adjetivos físicos o psicológicos. Si no salen exactamente los adjetivos, ¿se acuerdan que yo les dije que no siempre en los textos salían exactamente los adjetivos? Ustedes tenían que deducirlo por las acciones de los personajes o la forma de que Ana habló de ellos. Ustedes pueden deducir cómo eran esas personas. Un dato curioso, Ana Frank, cuando escribe su diario de vida, estaba viviendo una situación muy similar a la que estamos viviendo nosotros. Ella también estaba encerrada y no podía salir de su hogar, así que ella estaba viviendo algo muy parecido a lo que estamos viviendo todos nosotros. La número 4, escribe la primera hoja de tu diario de vida. Recuerda incorporar personajes, anécdotas y emociones. Aquí ustedes, chiquillos, me van a hacer su primera hoja de diario de vida. Empecen por saludar. ¿Se acuerdan que les dije que se escribe como una carta? Querido diario, qué sé yo. Me comienzan a contar cómo les ha ido, algunas experiencias. Lo importante es que nombren personajes, anécdotas, que son acontecimientos o cosas que pasan, y emociones, que eso es cómo se sienten. Vamos a la segunda guía, que es del 10 al 14 de agosto. La primera parte de la guía, ustedes tienen que editar la primera hoja del diario que ustedes hicieron en la guía anterior. Editar significa arreglar, corregir, poner bonito, arreglar la letra, arreglar la acentuación, corregir la acentuación. Tienen que fijarse los conectores que escribieron, tienen que escribir conectores, porque cuando uno no habla como un indio, así, hey, tú, no sé, no, uno escribe oraciones que están entrelazadas entre sí, ¿cierto? Por ejemplo, yo no voy a decir yo tener hambre. Así antes los indios hablaban, ¿se acuerdan? Pero nosotros no hablamos así, nosotros tenemos conectores que le ponemos a las oraciones. Entonces aquí corrigen en el borrador que tenían en la guía anterior, corrigen la acentuación, los conectores los destacan, ¿cierto? Y aquí lo pasan en limpio con letra bonita, clara, ¿ya? Y les va a quedar finalmente su diario de vida. La número 2, escribir todos los conectores de causa, efecto, posición, tiempo y adición que escribieron ustedes en su diario. Al menos tienen que haber, yo creo, uno por cada uno, ¿cierto? No les voy a pedir más de uno, por lo menos uno para que yo saber que ustedes saben en qué se diferencia cada uno de los conectores. Por lo menos uno en cada uno. En la número 3, ahora lo que escribimos nosotros en nuestro diario de vida, quiero que lo convirtamos en una noticia, ¿ya? Y para empezar a construir la noticia tenemos que hacernos las preguntas que yo les expliqué recién. ¿Qué pasó? ¿Quiénes participaron? ¿O quién fue? ¿Quién participó? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Por qué? ¿Ya? Me convierten ese diario de vida que ustedes escribieron en una noticia y responden esas preguntas que está ahí. Ahora tienen que escribir la noticia. Ya respondieron las preguntas y con esas preguntas tienen que escribir la noticia. La epígrafe y el titular
La epígrafe es un resumen en pocas palabras atractivo a los lectores de lo que va a decir la noticia. El titular es un título, como dice la palabra, en grande, ¿ya? Atractivo, 2 o 3 palabras, no más que eso, que haga un resumen de lo que va a ser la noticia. Si la noticia habla de la luna y de las estrellas, no podemos poner título, por ejemplo, yogur con plátano, que no tiene nada que ver con la estrella y la luna, ¿cierto? Por lo tanto, el título tiene que ser 100% adecuado a lo que vamos a escribir. El lea o de la entradilla es el primer párrafo. Recuerden, chiquillos, que en el primer párrafo se respondían las 5 preguntas importantes, que pueden ir retrocediendo el video y ir acordándose cuáles eran esas 5 preguntas importantes. Y después el cuerpo de la noticia, que aquí van los detalles o las respuestas de las otras preguntas que faltaban y más detalles. Imagen 1, imagen 2. Son dibujos que ustedes pueden hacer. Si no quieren dibujar, pueden recortar, pegar, imprimir algo en el computador y pegarlo, etc. Por último, la edición de tu noticia. Igual que en el diario de vida, uno cuando escribe un texto tiene que revisarlo, corregir la situación, puntuación, conectores, etc. y escribir finalmente lo que va a ser tu noticia final. En este caso, ustedes van a corregir la noticia anterior, van a corregir la acentuación, van a ver los conectores, si quedó bien redactado, y luego finalmente con letra bonita y clara van a escribir acá su noticia. Y eso, terminamos por fin. Ojalá que les sirva todo lo que hablamos, o todo lo que hablé yo en realidad, y que les haya servido para hacer la guía. Cualquier cosita me llaman por teléfono, me preguntan, siempre estoy aquí disponible para ustedes. Besitos, que estén bien. Chao, chao.